Bueno, a continuación vamos a presentar una charla el doctor Alejandro Olaya Sánchez. El doctor Alejandro nos va a hablar del uso de cierres vasculares para electrofisiología. Eh, el doctor, el doctor Olaya es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Es expresidente también del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Y actualmente el doctor Olaya es electrofisiólogo en el Hospital de San José, en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, y es docente de la FUCS, una universidad aquí en Colombia. También está en la Clínica Cobos y en la Clínica Los Nogales, en Bogotá. El doctor Olaya pues tiene amplia experiencia en el uso de estos dispositivos y nos va a dar, digamos, su experiencia. Adelante, doctor Olaya, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Buenos días, gracias César por la presentación, gracias al Colegio Colombiano de Microfisiología por la invitación. Quiero darles o mostrarles un poco de esto que en realidad no es algo tan nuevo, pero es algo que hace poco estamos implementando en los servicios de electrofisiología, que ya desde hace un tiempo está, acá está, acá está. Esto. Y ¿cómo es que eso está acá? Okay. Bueno, listo. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación. Voy a mostrarles un poco sobre esto que estamos implementando. Pues nosotros en los laboratorios de electrofisiología hace poco, realmente, pero en los laboratorios de hemodinamia y cirugía vascular ya desde hace algunos años. Acá están mis conflictos de intereses. En cuanto a los objetivos principales de la charla, son dos únicamente. Lo primero, reconocer que tenemos un problema o que nos podemos presentar con un problema y tenemos que, entre los otros objetivos, es evaluar las soluciones que podemos presentar ante este problema. Eh, entonces, para reconocer que nos encontramos ante un problema, tengo que mostrarles cuál es la magnitud del problema. Entre el año 2000 y 2013 se hicieron en Estados Unidos aproximadamente 500, un poco más de 500.000 ablaciones únicamente en los Estados Unidos. Allá la mayoría de las ablaciones en este momento están relacionadas con tratamientos de fibrilación auricular. Y esas curvas de intervenciones asociadas a los laboratorios de electrofisiología han ido creciendo a lo largo de los años y parece que a medida que la población va envejeciendo, pues va aumentando. Las complicaciones vasculares aparecen en el orden del 2.57% de los procedimientos. Es la complicación más frecuente que se encuentra asociada a los procedimientos de electrofisiología. La ablación de taquicardia ventricular presenta la mayor tasa de complicaciones y como ustedes verán, a medida que el paciente o la población se va envejeciendo, pues tenemos una rata, un porcentaje de complicaciones que aparecen más frecuentemente. En nuestro continente, en Latinoamérica, tenemos el registro de ablación catéter que fue dirigido por el doctor Roberto Keegan hace algunos años, en el cual encontramos que las complicaciones asociadas a las funciones vasculares era el grueso de las complicaciones que se presentaban en los laboratorios de hemodinamia, ocasionando un 2.8% de las complicaciones en esa población. Actualmente tenemos que una proporción importante de pacientes deben ser llevados a procedimientos de ablación sin interrupción de la terapia anticoagulante, principalmente de esto en los pacientes con ablaciones de fibrilación auricular, en los cuales se ha demostrado que la interrupción de su tratamiento anticoagulante puede estar asociado a mayor riesgo de eventos cerebrovasculares
isquémicos durante el procedimiento. Tenemos también que nos encontramos, a diferencia de los hemodinamistas, que nosotros utilizamos múltiples accesos vasculares con uso de vainas grandes y dispositivos implantables que pueden aumentar la tasa de complicaciones vasculares. Tenemos que, por ejemplo, actualmente estamos haciendo implantes de marcapasos sin electrodo, llamado Micra, el cual requiere unas vainas de más o menos 23 French, y hacemos procedimientos de cierre de orejuela que requieren unas vainas de más o menos unos 13, 12 a 14 French de acuerdo al diámetro. Entonces, vean la magnitud de la importancia de esto. ¿Cuáles son los costos derivados de las complicaciones vasculares en este estudio o en esta publicación del 2018 en Europeis, que fue únicamente en un gran centro de referencia de intervencionismo? Se encontró que por cada complicación asociada a las funciones vasculares, la tasa de disminución del recobro, o sea, la tasa de exceso de costos asociadas a los procedimientos, era supremamente importante, la tasa de hospitalización era supremamente importante, y eso empeoraba principalmente en los pacientes con fístulas arteriovenosas y en los pacientes con hematomas. Entonces, esa era la primera parte de la charla en la cual yo quería mostrarles que tenemos un problema que tenemos que buscarle solución. ¿Qué hacemos actualmente? ¿Cómo manejamos actualmente las funciones? Terminamos el procedimiento, conseguimos un acceso, un tiempo de coagulación activado por debajo de 180 milisegundos. Luego de eso realizamos presión hasta alcanzar la hemostasia y realizamos compresión durante 15 minutos adicionales y dejamos al paciente en reposo durante 6 horas. Ese es el flujo actual que revisamos. Si tenemos un tiempo de coagulación activado durante el procedimiento mayor a 300 milisegundos, utilizamos sulfato de protamina, o si tenemos punciones venosas, utilizamos técnicas de sutura en 8. Retiramos la vaina, dejamos al paciente en reposo 4 a 8 horas, algunas veces lo dejamos hasta el día siguiente, y al día siguiente damos de alta. Bueno, si no hay ninguna presencia de complicación. ¿Qué tenemos que hacer o qué idea les voy a mostrar para mejorar ese grupo de trabajo y para mejorar las funciones o las complicaciones asociadas a los accesos vasculares? Lo primero, ojalá que todos nos llevemos a la casa que debemos intentar movernos hacia la punción guiada por ultrasonido, y en los casos en los que se disponga usar agujas de micropunción. En este metaanálisis publicado en el año 2019, se comparó la tasa de complicaciones o eventos mayores en los pacientes llevados a accesos vasculares guiados por ultrasonido. Vean cómo cuando se hizo una evaluación compuesta de todas las complicaciones vasculares, no cuando se analizaron de forma separada, sino cuando se analizaron de forma compuesta, el uso de ultrasonido disminuyó la tasa de complicaciones. Cuando ustedes, principalmente esto fue determinado por una menor tasa de hematomas en los pacientes que se llevó a acceso intravascular guiado por ultrasonido. No así se dio diferencia, o no se dio una diferencia significativa en los pacientes cuando se comparó con punciones arteriales, aneurisma, fístulas arteriovenosas, pero sí una rata de hematomas mucho menores en los pacientes guiados por ultrasonido. En pacientes con fibrilación auricular apareció este estudio, Ultrafast, en el año 2017, en el cual se encontró que los pacientes que eran llevados a punciones o las punciones eran realizadas guiadas por ultrasonido cuando se llevaban al tratamiento o a la ablación de fibrilación auricular, se encontró que aunque no había una diferencia en la tasa de hematomas o fístulas arteriovenosas, sí se encontró una tasa o un tiempo de acceso vascular mucho menor, menos intentos adicionales a la punción. Las punciones normalmente eran únicas y los pacientes tenían una menor tasa de dolor durante el procedimiento. Bueno, eso cuanto al acceso. Entonces mi sugerencia, la primera es utilicemos el ultrasonido para los accesos vasculares. ¿Qué otras técnicas utilizamos, sobre todo para pacientes que son llevados a los estudios electrofisiológicos? Tenemos en pacientes con accesos vasculares venosos, ya desde hace algunos años se viene describiendo el uso de técnicas que
realizan suturas en 8 alrededor de los accesos vasculares. Ya se puede hacer con sutura no absorbible, ya sea con CA0, con Epsilon 0, que ha demostrado que de una forma, o con una forma barata y rápida se puede disminuir la tasa de complicaciones. Acá tenemos esta publicación que apareció en PACE. Acá es más o menos donde muestra un diagrama en el cual muestra los pasos en los cuales se hace la sutura noche, en el cual hacemos un primer paso en el cual pasamos la aguja curva por debajo de la porción inferior de la punción, luego la pasamos al otro lado, luego la cruzamos y encima de la punción vascular realizamos el acceso. Eso es un diagrama de lo que produce eso, llevando un cierre del acceso vascular. Eso es ojo solamente para accesos venosos. En esta publicación se encontró cómo el uso de la sutura en 8 disminuía la tasa de complicaciones asociadas a los catéteres comparado con lo que hacemos tradicionalmente, que es revertir la anticoagulación y realizar compresión en esos accesos venosos. ¿No? Tenemos también estrategias basadas en dispositivos, entre los cuales tenemos varios dispositivos actualmente disponibles. Los más conocidos son el Perclose ProGlide, del cual hablaré un poquito más adelante. Tenemos también estrategias basadas, o dispositivos basados en colágeno, como es el Manta, el Angiosil, que de pronto algunos de ustedes los conocen, que son exclusivamente para uso de accesos arteriales. El Vascade, que también ha sido utilizado en pacientes, o ha sido evaluado en pacientes en estudios en pacientes con ablación de fibrilación auricular. Entonces, tenemos el ProGlide, que es una sutura, una solución basada en sutura, básicamente. Se recomienda para accesos pequeños entre 5 y 6 French. Por encima de 8 French, el fabricante recomienda el uso de más de 2 dispositivos. Sin embargo, eso es importante, sobre todo en pacientes o cuando ustedes van a utilizar este dispositivo en punciones arteriales. En punciones venosas, yo lo he usado con accesos mayores a 8 French, lo he usado en pacientes que he llevado implantes de dispositivos de marcapasos Micra, y créanme que el resultado ha sido satisfactorio. Este dispositivo se ha evaluado en TAVIs y en reparos endovasculares de aneurismas abdominales aórticos, en los cuales se ha comparado contra el manejo de los que se hacía previamente, que era sutura quirúrgica, y se encontró que la tasa de complicaciones en la vida real era mucho menor en los pacientes que eran llevados a intervenciones y se utilizaba el uso de ProGlide comparado con el manejo tradicional con sutura. Esto hablando de pacientes con TAVI y reparaciones endovasculares de aneurismas de la aorta abdominal. ¿Qué pasa con la estancia? Pues también se vio que los pacientes que eran llevados a uso de ProGlide tenían menos estancia intrahospitalaria y tenía un menor costo intrahospitalario comparado con el manejo tradicional. Bueno, y en electrofisiología, ¿qué hay? Pues en realidad tenemos esta publicación que era fue una publicación del doctor Natale en el año 2019, en el cual en los pacientes que eran llevados a cierre percutáneo de orihuela se utilizó este dispositivo que es el Vascade, el cual demostró una menor tasa de hemostasia, un menor tiempo de hemostasia, una mayor rapidez en el movimiento de los pacientes se podían movilizar más rápido de la cama y tenía una menor tasa de complicaciones urinarias y menor tasa de infecciones del tracto urinario, porque en los pacientes pues, se mostró que los pacientes que eran llevados a compresión manual tenían que estar mucho más tiempo en reposo en cama, requerían más frecuentemente el uso de dispositivos de sondas urinarias, y por tal razón aumentó la tasa de infecciones urinarias y complicaciones urinarias. Tenemos este registro en el cual se utilizaron o se comparó cuáles eran los resultados en los pacientes que se llevó a cierre vascular, en los pacientes que eran llevados a ablación de fibrilación auricular, y vean cómo tanto la sutura en 8 como el uso del dispositivo Perclose ProGlide disminuyó la tasa o el tiempo en el cual el paciente podía deambular
a más o menos unos 30 minutos comparado con 3 a 4 horas que era lo que se llevaba o aparecía en el grupo de pacientes que eran llevados a compresión. Vean cómo la longitud o la duración de esta estancia hospitalaria y la tasa de salidas el mismo día eran mucho mayores en los pacientes que eran llevados al cierre percutáneo, al cierre vascular con sutura con dispositivos de Colo. Bueno, ¿cómo es más o menos el procedimiento? También tenemos esta publicación que fue la cual se demostró la seguridad del uso del perclospropyl con técnica de doble uso de cierre basado en sutura, de cierre, en el cual demostró que era su uso que era asequible y que era factible realizar el cierre de forma segura. Yo debo decirles que en mi experiencia ya he utilizado este dispositivo con solamente un dispositivo en el uso de pacientes que eran llevados a cierre con Micra y con muy buenos resultados. Entonces posiblemente los ahorremos uno de los dos. ¿Vale? ¿Cómo se usa? Más o menos este es un paso a paso de lo que se hace durante el implante en esta acá el puntero. Mientras tanto les voy a mostrar qué es lo que hacemos. Cuando podemos hacerlo en dos momentos. Cuando vamos a usar técnica de doble cierre, o uso de doble ProGlide, que son pacientes con excesos muy grandes, lo podemos hacer al comienzo del procedimiento apenas hacemos la punción o las punciones, hacemos el paso del dispositivo, dejamos la sutura identificada como un reparo y luego cuando terminamos el procedimiento ya procedemos a retirar los introductores, anudamos o apretamos el nudo. Y la otra técnica, que es la que les voy a mostrar en este video, al terminar el procedimiento, avanzamos nuevamente la guía sobre la camisa y sobre esta camisa avanzamos el dispositivo, como les mostraré en este video. Acá antes de que el indicador llegue a la altura de la guía, retiramos la guía y seguimos avanzando. Esta parte es importante porque una de las limitantes es que si ustedes avanzan el dispositivo con la guía, el orificio puede quedar muy grande y no alcanza el cierre a cubrir y puede quedar algún sangrado posterior al cierre. Cuando ustedes retiran la guía, avanzan un poco más el dispositivo hasta que obtengan retorno, como se ve en este video, hasta que haya retorno en esta zona. Vamos a mirar para con el cual abrimos las hélices. Lo pegamos. El dispositivo trae un paso a paso, apenas logramos esto, llevamos el gatillo hacia atrás, con eso hacemos que se extienda el dispositivo de anclaje, lo jalamos un poquito hacia anterior. En ese momento llevamos el dispositivo, todo el equipo hacia anterior para llevar o pegar, perdón, para pegar o la sutura a la pared del vaso. Seguimos avanzando hasta que haya retorno. Cuando haya retorno, hacemos el primer paso con el cual abrimos las hélices. Lo pegamos, lo jalamos un poquito hacia anterior para acercarnos a la pared anterior del vaso. Ahí sacamos la sutura. Cortamos, bajamos un poco, bajamos nuevamente las hélices y comenzamos a retirar el vaso. Tomamos la sutura más corta, normalmente está marcadita con un poquito más clarita y comenzamos a aplicar. No molesta con la guía. Listo. Luego pues tenemos el bajador de sutura a través de la misma línea. Quitamos. Retiramos. Luego quitamos la otra.
Luego bajamos los dos extremos. Como vamos a ver. Bueno. Entonces, como verán, es un dispositivo relativamente sencillo y con este dispositivo se ha encontrado, como vieron, inmediatamente, para eso era una punción arterial de un paciente que daba una lesión en una TV, inmediatamente se encontraba, pues ya se controlaba el sangrado. Ocasionalmente requieren un poco de compresión, pero es una compresión de 2 minutos, y se logra rápidamente el control del sangrado del paciente. Es importante, o tips importantes para el uso de esta sutura, es que uno, cuando se introduce el dispositivo, tiene que ir más o menos a unos 30-40 grados, siempre inclinado. Luego, cuando se hace el segundo paso, antes de entrar a abrir, extender la sutura, que es este paso el paso número D, debemos llevar o traccionar un poco el dispositivo hacia la pared anterior del paso, y ahí sí cortamos, o así cortamos la sutura y seguimos adelante. Porque tenemos un poco de limitaciones arrancando el procedimiento, porque se debe hacer algo de curva de aprendizaje para eso. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo sugerido? Ya con el uso de estos dispositivos basados en sutura, vean cómo acortamos el flujo de trabajo que teníamos previamente con incluso manejo intrahospitalario del paciente esa noche, a colocar el dispositivo, y más o menos en los siguientes 27-30 minutos podemos poner al paciente a deambular para que se pueda ir a su casa en las siguientes 2 horas, facilitando o acelerando el flujo de trabajo y disminuyendo de forma importante los tiempos de estancia intrahospitalaria. Esos son los mensajes que quiero que se lleven a la casa. Uno, las complicaciones vasculares son las complicaciones más frecuentes en los laboratorios de electrofisiología. Muchas veces de nada sirve realizar o hacemos procedimientos muy complejos que son súper exitosos, en los cuales gastamos una cantidad de esfuerzo físico y tecnológico, pero por una complicación vascular tenemos unos resultados muy malos en los pacientes, que nos puede hacer pasar un muy mal rato. Las complicaciones vasculares llevan a altísimos costos económicos derivados de las mismas, con un incremento notable del número de intervenciones, ya que los pacientes muchas veces requieren el uso de compresiones guiadas por ultrasonido, el uso de coágulos o de parches de trombina. Nosotros utilizamos camisas con gran tamaño, incluso mucho más de los servicios de cardiología intervencionista. Por tal razón, debemos tener en cuenta estas opciones. Siempre intentar realizar punciones guiadas por ultrasonido y agujas de micropunción. Utilizar suturas en 8 en los accesos vasculares venosos es una buena opción. El uso de dispositivos intravasculares de oclusión en pacientes con accesos vasculares arteriales y en algunos venosos de gran tamaño, y lo cual se lleva, mediante el uso de este tipo de dispositivos, optimizamos los tiempos posteriores a los procedimientos, facilitando una ambulación temprana y una alta temprana, mejorando los tiempos y disminuyendo los tiempos de estancia en los pacientes de los servicios de electroaxiología, lo cual lleva ventajas de una ambulación rápida, como menos escaras, menos dolor, menos episodios de infección urinaria. Entonces, una sugerencia: que saltemos a futuro y que sigamos o utilicemos este tipo de herramientas en nuestra práctica cotidiana. Bueno, doctor Olaya, muchísimas gracias por la conferencia. Son herramientas útiles que debemos tener presentes.